Epa, que ya estamos transmitiendo en vivo. Ahí le avisamos a los seguidores. Espero que estén todos, que vengan, porque tenemos una masterclass otra vez con Alejandro Horstman, que nos va a estar hablando de los arcanos de la corte del tarot Crowley. Por eso esta carta, a la cual me parece hermosa, bellísima y a la cual podemos evocar tranquilamente. Espero que estén todos, que se vayan conectando. Ahí se conectó Alejandro. Vamos a mandar jodido. Así que esperamos todos que vayan uniéndose lentamente. Realmente hoy vamos a tener de todo, así que no se la pierdan. ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien, Darío? ¿Todo bien, vos? Acá estoy. Bien, no me aparecía todavía la... Estabas en vivo, tardó un ratito en replicar. No, no hay problema. ¿Sobreviviste el viernes? Sí, ni hablar. Me lleva arrastrándome. Mañana voy a dormir esta tarde. Pero sí, sábado y domingo. Encima ahora estamos recluidos de vuelta, así que hay que quedarse adentro. Le contaba Sí, brevemente a la gente. no vi las noticias, nada. ¿Otra vez nos encerraron? Bueno, si nos encerraron otra vez para el fin de semana. Sí. Por el fin de semana. Claro, yo creo que lo que quieren evitar es un poco de movimiento extra, ¿viste? Como es. Ahí saluda una amiga mía, Lupita. ¿Cómo estás? Que se vayan tomando, sí, se está tomando un montón de gente. Yo separé los arcanos de la corte porque hoy tengo 5 millones de preguntas para hacerte sobre estos arcanos, que son arcanos muy particulares y muy especiales. Sí, yo sé que puedo preguntar a mansalva. Vamos a esperar que se sume un poco más de gente. Así que bueno, hagamos tiempo. Viste que la gente llega un poco tarde siempre. Pero bueno, la idea es un poco hablar a que se sumen. Hablar del tarot estable. Estuve viendo un par de cosas que yo no sé si vos tenés idea o lo tocas por arriba o no, que es las relaciones que él hace con el I Ching. Que ya habíamos hablado fuera, me gusta hablar de esto, no me gusta decirlo así, habíamos hablado fuera de cámara. Habíamos hablado fuera de cámara. La parte de I Ching de Crowley, la verdad, es bastante desastrosa. Y además, no voy a opinar tanto, porque no es mi tema. Yo, la verdad, I Ching ahí sos vos más. Me agarró calor. No, te lo pregunto porque me agarró calor, viste que Crowley te pone medio caluroso. No, mirá la remera que clavé. Me encanta. Yo tengo uno con la templanza. Esta me la regaló una amiga que la habrás visto en los vivos, que se llama Arcana Lunar, y ella me regala siempre remeras con cartas. Y esta es una de las primeras que me dio. Y me dio esto y me dio un par de medias con las cartitas hechas, que esas no las uso, las tengo ahí de curiosidad. No, ¿por qué te preguntaba? Porque él hace toda una relación solamente con los arcanos de la corte. O sea, los arcanos menores prácticamente ni los relaciona, no los toca o nombra muy por arriba. Por eso, y me pareció un poco salvaje la relación, porque por ejemplo, el rey de bastos, que sería en este caso el caballero, ¿no? Sí, Lo relaciona con un hexagrama que es el 51, que es el trueno. Y la relación es muy salvaje, porque por más que vos lo busques o le quieras buscar una cuestión, el 51 es la torre, no hay con qué darle, ¿entendés? A ver, como te digo, yo creo que es un poco experimental lo que hizo Crowley, o sea, tocaba de oído, para mí el I Ching, te digo, no es uno de los... Yo le estudié en su momento, la verdad, sé I Ching, pero no es mi especialidad. La verdad es que yo creo que lo metió un poco a martillazos. Dijo, bueno, lo saco así del horno, como vaya, algunas cositas puso, ¿no? El basto y el rayo tienen alguna cosa en común. Es lo que tiene al rey, yo creo que por lo cual él llegó a esta relación, es porque lo que tienen las cartas cortesanas de distinto en el TOT, que vale aclarar que esto tampoco viene del TOT, de hecho las cartas cortesanas del TOT son con la pluma de Freya Harry, pero son copy-paste de las descripciones que da el Liberté en su momento de las cartas cortesanas, con algunas cositas extras, pero
está bien basado en eso. Y lo que tiene la particularidad, y yo creo que es de donde ahí se agarró para utilizar las cartas cortesanas, es que las cartas cortesanas responden más de un patrón, pero uno de ellos y de los más importantes es lo que es el concurso de los 4 elementos. Es decir, vos tenés cuatro personajes de corte, cada uno está asociado con uno de los 4 elementos, es decir, los reyes siempre van a representar la parte fuego predominante, las reinas la parte agua, los príncipes la parte aire y las princesas la parte tierra. Entonces, tenés un personaje de corte, pero tenés 4 palos. Entonces, el rey de basto, en este caso, sería la combinación de lo que es fuego-fuego. Sería el más puramente fueguino, aunque digamos que no se puede decir que ninguna persona sea puramente un elemento, pero el rey representa la parte más pura del fuego, mientras que la reina de copas va a representar la más pura del agua, el príncipe de espadas va a representar la parte más pura del aire, y la princesa de pentáculo la parte... Claro, se va haciendo este concurso de fuerzas, esta mezcla. Bueno, esto que vos decís es muy interesante. Si hubiese que relacionar eso con el I Ching, un hexagrama que sería el exceso del fuego, sería el 30, sí, que es el fuego. Claro. Entonces, digo, y a ver si esto relacionó en algún otro lugar, porque tengo todo acá muy anotado, no lo relacionó con ningún lugar, con ningún otro, digamos, cuestión. Porque es muy interesante, porque incluso hasta la reina de espadas, que lo pone en el hexagrama 28, que es como la sobrecarga mental y demás, que ahí podría ir, pero hace la aclaración de que solamente las mutaciones 1, 2, 5, 4 y 6. O sea, la mutación 3 no. No, por eso te digo. Lo que pasa es que hay que entender que, a ver, el I Ching es un sistema oriental, totalmente chino, y el tarot es un sistema completamente occidental, o al menos el tarot como lo hacemos nosotros. Yo hago esas fusiones, ¿eh? Yo he hecho en muchos de mis libros la fusión tarot y Ching porque me parece que los símbolos se van como repitiendo y como que puede generar una cuestión interesante. Pero te preguntaba esto porque él hace puro hincapié en lo que es los arcanos de la corte, básicamente. Ahora, hay una pregunta que tengo, es que cuando usamos en una consulta los arcanos de la corte, esto un poco que lo habíamos hablado, pero me gustaría como que lo expresemos más. Cuando yo en una consulta salen arcanos de la corte, ¿cómo lo puedo llegar a interpretar? Digo, porque lo interpreto como una cuestión, bueno, una persona benefactora o no, en contra o no, a favor o no, o puede ser una situación que me está advirtiendo alguna cuestión que ese arcano dice. Por ejemplo, lo encuentro acá, una sota de copas, ¿no? Sí. Podría ser una situación bastante relajada y bastante interesante y bastante como hasta de vacaciones. Pero también puede ser una persona que viene a traer buenas noticias. En general, de lo sensorial, la princesa es la parte terrestre, es lo sensorial aplicado, lo terrestre, pero en el sistema, al menos siempre las cortesanas, al menos en una primera instancia, representan personas. Ahora, en la praxis, la verdad es que uno que practica el tarot sabe que no siempre es así. Claro. No siempre sale una carta cortesana y es una persona con tales características. De hecho, hay ya como características físicas adjudicadas a cada una de las cartas cortesanas, ¿no? Si se mueve una persona de tal color de pelo, tal tez. Lo que pasa es que pensé que esto ya hay un libro justo lo tengo fresco porque hay un libro muy interesante de Papus que se llama El Tarot Adivinatorio, que él da específicamente hasta el largo del pelo de ciertas cartas y es como muy no pega ninguna. A ver, traslademos a la actualidad y a nuestro entorno. A ver, no sé, estamos argentinos, tenemos mucha ascendencia europea, pero en cualquier otro lugar del mundo no podés aplicar esos mismos cánones, porque, a ver, son toda gente caucásica, en definitiva, las descripciones que hacen. Entonces, yo decía el tema de las descripciones. Es muy eurocentrista, sí, es verdad eso. Sí, pero nos hagamos de hambre. Pero sí tomo mucho en cuenta lo que es la división por franja etaria, temperamento basado en el signo solar, es decir, ¿no? Tenés como una tablita general de correspondencias en las cuales, por ejemplo, si vos querés representar a una persona de 25 años, género femenino,
más allá de a ver, hoy en día esto es más flexible, a una drag queen, por ejemplo, Ojo, no. Nosotros reina o somos reina. como, nosotros somos más flexibles con eso, ¿eh? No te creas que nosotros acá en Argentina tenemos esa flexibilidad y que un poco en joda, un poco en chiste, esto del género no fluido, toda esta movida nueva, a la cual no estoy en contra, ¿no? Pero también soy consciente que es nuestro, que es Argentina, porque no Totalmente. es tanto Vivimos otros mundial. tiempos, ¿sí? ¿No? Hay que ayornar algunas cosas, pero bueno, para mí el criterio general más exacto suele ser este, ¿no? El de ¿es hombre o es mujer? ¿O se identifica como género masculino o género femenino? Bueno, si es de género fluido, hoy, ¿cómo te identificas? A ver, si Claro. es rey o reina, van a ser gente mayor de 30, 35 años para arriba. También depende mucho de la persona, ¿no? Hay gente que tiene 25 años y, bueno, no tiene cierta madurez, viven con los padres, quizás, bueno, ahí uno tiene que Sí, empezar a usar un poco. hay gente de 20 que se autopercibe de 80, ¿viste? También está en eso. Y hay gente joven que es muy saturnina, vieja, y capaz que ya tiene como ciertas cuestiones en la vida muy estructuradas, a pesar de tener 30, 30 y pico, podríamos llegar a considerarlo rey o reina. ¿Mm? Claro. Y de qué palo va a ser, lo vamos a determinar por el signo solar, es decir, en qué signo tiene el sol. Si tiene el sol en un signo de fuego, bueno, va a ser rey, reina, príncipe o princesa o sota de bastos. Si tiene el sol en un signo de agua, va a ser rey, reina, príncipe o princesa o sota de copas y así, ¿no? Según la correspondencia elemental del signo, del sol, en qué signo está. Ahora, Ese si vos suele tenés ser. que... Es re interesante lo que decís y me resulta sumamente valioso, pero si vos, por ejemplo, viste que las preguntas en las consultas de cartas siempre se reducen a, yo siempre digo, ¿me la pone o no me la pone? Porque ni siquiera es si me va a dar bola para casarme, tener hijos y formar un futuro con esa persona, sino que tiene que ver con más y no está mal, ¿eh? No lo cuestiono, porque para eso estamos. Pero Es digo, parte de lo que nos toca a veces responder como. pero no lo digo como cuestionándolo, claro, no lo digo cuestionándolo. Pero en esto, por ejemplo, yo voy y te pregunto, bueno, quiero saber si va a aparecer alguien nuevo en mi vida. O sea, Claro. implico una cuestión de que alguien que no conozco. Aunque después cuando vos me respondas yo te voy a decir, ¿lo conozco? Porque esa es otra tal cual. Si voy a conocer, no lo conozco. O sea, ahí hay un problema de conjugación de verbos. Bueno, pero suponete que yo entendí la conjugación de verbos, que es algo muy común, a mí me pasa muchísimo en la consulta. Este, ¿cómo me describís de cero a esa persona que llega? Me decís, es alguien de tal signo, es alguien, o te vas a las características físicas, ahí Me sí. gustan las características más del temperamento y del rol que puede llegar a estar ejerciendo en base a la carta cortesana que aparece identificando a esa persona. A ver, si sale una persona de bastos, puede ser que sea una persona con el sol en fuego, pero también puede ser que tenga el ascendente en un signo de fuego y se comporte de esa manera. Entonces, Claro. es relativo, no es que está escrito en piedra. Hay otro método también que para mí no es práctico, pero que está y viene también de A esta ver, escuela, está que es bueno el de nombrarlo la. porque también está bueno saber que existe, porque yo ahora estoy haciendo un estudio, lo cuento a modo de chisme, ¿no? De Sí. numerología en cuanto a un montón de cuestiones de numerología dura. Entonces, por ejemplo, lo que se toma como alma, generalmente se toma como las vocales de la persona, ¿sí? Pero ¿Cómo muchos la? otros autores, las vocales de tu nombre, Ah, mira. sumadas, Sí. hablarían del número de tu alma. Pero muchos otros autores toman que el alma, en realidad, puede llegar a ser tu fecha de nacimiento sumada. Entonces, yo no puedo negar que no existe una cosa a la otra. Lo sumo que me pondré a hacer a sacar cuenta y ver cuál es la que más le atina. Pero digo, es interesante ver un montón de teorías, a ver cuál sirve y cuál no, porque en realidad lo que a vos no te sirve a mí me puede servir y a otro no, y así. Y puede ser muy interesante eso. Y ahí es donde Dicho está, esto, digamos, también la experiencia, ¿no? Que eso yo siempre se lo digo a claro, los alumnos. A ver, chicos, no hay nada escrito en piedra, yo les paso lo que sé y también les paso mi experiencia, pero ustedes tienen que también hacer la suya propia y no tomar esto que yo les digo como escrito en piedra,
Porque si bien hay cierto estándar y cierta guía, dentro de eso, en el día a día, puede variar. Esto no es como las matemáticas, o tampoco es como la astrología, etcétera. Si bien tiene muchas cosas en común y tiene una base muy fuertemente astrológica, vos en astrología podés hacer cálculos perfectos de tiempos y cuestiones por el estilo. El tarot es más hermenéutico en ese sentido, responde más a una cuestión más del mundo de las ideas, ¿no? De cómo uno puede interpretar los símbolos de forma coherente con la realidad actual y ver también de ahí la tendencia, ¿no? Porque en realidad bien sabemos que no es que estamos viendo el futuro, sino que estamos viendo las tendencias actuales plasmadas que marcan la dirección. Ahora, otra forma de verlo de las cartas cortesanas, que yo no la uso, pero bueno, muchos que son más viejas escuela y demás la utilizan, es la de por qué decanato zodiacal tenías el sol cuando vos naciste. ¿Por qué? Ah, bueno, Porque claro, sí, sí. Yo a mí el lo tema que de los pasa es que decanatos, nos quedan yo estoy afuera las flojo de princesas. decanato. Yo estoy flojo de decanato. Claro, ya claro, no es algo que tengo muy aceitado, pero yo, o sea, cuando yo estudié astrología, no me lo enseñaron. Pero después cuando me encontraba con los libros de Orangel, Orangel rompía mucho las bolas con el tema de los decanatos porque él viene de esa escuela. Y de Eso es ahí importantísimo. me puse a chusmear qué eran los decanatos. Después me encuentro con Crowley al tiempo y me doy cuenta de que él sí, pero deja fuera a las princesas, como decís vos, Las de princesas. todo este proceso de... Ojo, el sistema le queda redondo, ¿eh? Es que es un tema muy interesante ver. Ahora me tocas un tema que me interesa mucho, que Pará, esto para acá. Otro tema también interesante que puede haber sido inspiración, y quédate con eso, no te olvides, es el tema de las cartas póker, porque las cartas póker también dejan fuera a una figura, que en este caso sería el caballo. claro, exacto. Dale, ¿Por qué? te Porque te dejo. rompen los zodiacales. O sea, vos tenés 16 cartas cortesanas, pero tenés 12 signos zodiacales. Entonces es como que sí o sí te va a quedar un grupito Claro, hay afuera. un Eso delay, claro. sucede. Pero tiene también un porqué muy bien pensado el sistema. A ver, como te digo, esto Crowley lo toma del Liberty, esto no lo inventa él, y tiene una cosa A ver. muy maravillosa con el tema de las cartas cortesanas y los cielos, que es una voladura de cabeza hasta dónde esta gente llevó esto. Eso, bueno, te hablan de que las cartas de los reyes, las reinas y los príncipes tienen una perfecta correspondencia con los 12 signos zodiacales, ocupando cada una el último decanato un signo y los dos siguientes y los dos del siguiente signo. Es decir, que ninguna carta cortesana va a ser puramente un signo zodiacal. Por ejemplo, la reina de bastos es el último decanato de Piscis y los dos primeros decanatos de Aries. Entonces Caso ya ahí nuestro. te das cuenta que no es puramente fuego, o el rey de bastos pasa lo mismo, va a tener un decanato de Acuario, son los dos primeros decanatos de Sagitario y el decanato último de Acuario. Entonces, no, por más que la parte de fuego no es totalmente puro y en la astrología eso se ve. Ahora, ¿qué pasa? Esto juega como una especie de matriz en la cual las cartas se van moviendo, en realidad no es que se mueven, porque el zodíaco son las estrellas fijas, pero desde nuestro punto de vista se van moviendo, y las Claro, nosotros princesas mismos. ocupan un lugar en el polo norte de la Tierra, en el cual van a ir también alternándose de acuerdo a los nodos lunares. Es una locura lo No que sé si una pensaron ahí. locura, porque vos pensás que a principio de siglo, ¿sí? Estamos hablando de principios de la Sí, primera mitad del siglo XX, sí, donde la única persona, la última década del siglo XIX. claro, la única persona que hablaba de nodos lunares, Vulcano Plutón como una posibilidad astrológica era Alice Bailey. El resto, y es más, y no estaba tomada como una... En la astrología moderna, pero a ver, esto viene muy de textos de astrología cabalística, Digo, porque yo donde los nodos estudié lunares tienen una muchísimo. función muy fuerte, muy interesante. Digo, yo estudié muchísimo lo que es Alice Bailey porque me encanta leerla, es como muy, muy amena, más allá de lo La crítica ley, que es y la demás, ley. pero su astrología es muy avanzada incluso para hoy.
Digo, en el sentido de que todavía estamos buscando un montón de cosas. Y ella rompe mucho las bolas con los nodos lunares que ahora están de moda por las vidas pasadas y las pelotudeces estas que están dando vuelta y que, ay, que quiero saber de mi alma y qué sé yo qué. Pero en realidad tiene una cuestión mucho más profunda que me parece que, la verdad que para mí es una sorpresa porque no tenía ni idea de que Crowley tenía que ver con esto. Se nos tildó Alejandro y quedó como un fantasma en la noche. Les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta de lo que estamos charlando pueden hacerla porque vi que se conectó un montón de gente tarotista grosa, copada y que bueno, que obviamente labura con el tarot y les interesa y que por ahí pueden tirar alguna opinión. Mando saludos a Valen, que la vi conectada, Ale Almas Magas, que acabo de subir el vivo que hicimos ayer, que estuvo impecable. Bien, se nos fue, seguramente se cambió a datos. ¿Quién más está conectado? Melissa, besitos Meli. La veo a Eleonora, también veo un montón de gente, así que bueno, les mando un beso, aprovecho a saludaros y invitarlos a que, bueno, que pueden preguntar libremente lo que les parezca y lo que les plazca, porque realmente está muy interesante. No sé en qué parte se habrá quedado Alejandro de lo que Volví, estaba contando. ¿En qué parte te quedaste? acá estoy, volví. No, no está bien, ¿Me pero escuchás? ¿qué era lo que te había dicho? Sí, perfecto. ¿En qué me había quedado? ¿En qué parte quedaste? No, no sé, no me acuerdo. Te estaba hablando de los nodos lunares. Sí, Ale, vos me Bueno, contabas eso. que vos me digas que Crowley ya contemplaba los nodos lunares, para mí es una sorpresa total porque jamás hubiese Leo, pensado si eso. quieres, te puedo citar otras fuentes mucho más antiguas. El Sefer Yetzirah es uno de los textos cabalísticos más importantes. Tiene todo un capítulo dedicado, obviamente no dice nodos lunares, habla de Telí, habla de Telí Claro, es pero el bueno, estamos dragón. hablando el Céfar, claro, la cola y la cabeza del dragón, claro. Sí, el Céfar yo Exacto. los conozco La cabeza. por cuestiones religiosas, no por cuestiones esotéricas. Pero sí, mirá vos, ahora se ha puesto como muy de moda, ¿viste? El nodo lunar, buscarlo, ver dónde lo tenés, para ver de dónde venís hacia dónde. Muy pelotudeado también cuando me parece que la Sí, información es bastante grosa. sí, hay todo un tema muy, muy, muy profundo en el tema de los nodos. Ahora, una pregunta, perdón, con el tema Sí. nodos. Las cuatro princesas en el polo norte rotando según los nodos. ¿Eso se puede Sí. calcular o rotan a troche y moche como la estrella voladora china? No, se calcula, de hecho hay un documento que no está publicado, que en su momento sacó, creo que no está publicado, al menos yo nunca encontré eso en internet, que es un documento que saca Golden Dawn que habla de lo que se llama una fórmula rizada, ¿no? En donde explica cómo se relacionan los nodos, la cola y la cabeza del dragón, a medida que se va moviendo con los haces, y cómo las princesas se relacionan, porque las princesas vendrían a ser algo así como el asiento terrenal de los haces. Los haces representan a Keter de alguna forma, o en realidad podría ser el Malhut del mundo anterior. O sea, esto es muy cabalístico, lo que estoy hablando tendría que explicar No, un montón. Y las princesas son las que reciben la influencia en, digamos, lo que sería el chakra superior de la Tierra, ¿no? La Tierra tiene como un árbol de la vida también alrededor, claro, como y una tiene especie de su Keter. canalizadoras de toda esta energía. Claro, exacto. Por eso siempre vas a ver que en el TOT, tanto como los de Golden Dawn y demás, aparecen con altares, aparecen siempre de pie sobre la tierra y con altares las Muestro, princesas. muestro, Exacto. muestro, para que vean, porque a lo mejor hay un montón de gente que no las conoce, no sabe de qué estamos hablando. No, es verdad lo que decís, no miente, están las princesas con los altares. Esta me llama la Ujú. atención porque está embarazada. Siempre me llamó la atención la Tiene idea de como una, embarazo en esta claro, princesa. porque habla de la tierra es la fertilidad. Y impresionante, dice Valentina, le debe estar rompiendo la cabeza todo esto, como a mí, porque imagínate que la rompe a mí. Claro, pero digo, es muy interesante el punto de vista porque jamás hubiese podido relacionar, bueno, en realidad porque yo mi pobre mente tiene como otra historia de la vida del esoterismo también paralela, porque esto sucedía paralelo, Claro. digamos, ¿no? Porque todo esto, Sí, hay nosotros una. cuando yo enseño registros akáshicos, no te cagues de risa,
Siempre enseño un poco de historia, y la historia siempre sucede de manera paralela. En un momento estaba Alice Bailey, en el mismo momento estaba Edgar Cayce, en el mismo momento estaba Kardec, en el mismo momento existían y coexistían todas estas sociedades secretas. Digo, esto también es como que uno tiene que empezar a acomodar dentro de ese sistema todas estas cuestiones. ¿Qué Sí. explicación, ya que te nombré a Kardec, que seguramente ya hemos hablado de esto fuera de cámara, pero digo, qué explicación o qué creía Crowley de él, o si tenía idea o si hizo declaraciones? Porque viste que él declaraba, era como muy Moria Kazan en un montón de cosas, y declaraba y había Sí, cosas y decía cosas, y en aquel momento estaba muy en auge, tal es así que Houdini lo encaró y fue a ver un montón de gente que a ver los trucos, y había un montón de cuestiones. Él sí tenía una posición tomada frente a esto. mira, yo creo que lo que realmente Crowley pensaba respecto a sí mismo, muy probable que haya quedado muy para el fuero íntimo, incluso para él. Pero bueno, abiertamente él se consideraba, se autodenominaba como profeta del nuevo Aion, ¿no? O sea, Claro. tenía un gradito de megalomanía bastante interesante en ese sentido. Y Él era un poco consideraba medio... que el lema era la nueva religión del mundo y que él era, digamos, el profeta de este, y también por eso se autodenominaba la bestia 666. El Therion, el maestro Therion, como se autodenominaba, como se hacía llamar, es maestro bestia. Therion es el bestia, la gran bestia. La Sí, bestia sí, del sí. Apocalipsis, el 6, que tiene una connotación fuertemente solar. Para los que piensen, por ejemplo, que Telemann es un sistema de la mano izquierda o estas cosas, yo les digo que no es un sistema de la mano izquierda porque es solar. Está Es bien, está muy solar. bueno. El tema de la mano que está buenísimo. No, está bien, está bueno aclararlo porque también hay mucha cuestión, eh, como, viste, oscura, pero oscura no por oscuridad, sino porque, viste que hay toda una onda, y más que nada sucedió después de la década del 70, cuando empezaron a venir todas estas cosas, estas religiones platillistas, donde los maestros ascendidos nos venían a traer luminosidad, luz y Ah, todas estas sí, cuestiones, la New Age. claro, sí, porque es New Age un poquito más, o sea, siempre la cuchara de helado agarra un poquito más, ¿viste? Entonces, Sí. claro, y entonces es como que toda esta gente vos le decías Crowley, y no, porque el otro día me pasó que tenía que entrevistar a alguien y lo comento en un grupo y una persona altamente con la cuchara de helado en la mano todo el tiempo para graficarlo, dice, no, a mí me habla del diablo y no hay chance conmigo, o sea, no trabajaste tu sombra en tu puta vida, o sea, eso es lo que yo leí, ¿no? ¿Viste lo que vos lees? ¿Viste la película, Totalmente. cómo se llama? La que se pone los lentes y ve una realidad que no es y se saca los lentes, Ay, no me pero sí, acuerdo, a pero... ver, si tenés, no solamente no trabajaste con tu sombra, sino que probablemente tengas un nivel de represión muy grande. Eh, Porque es directamente el miedo a ver cuestiones negadas de vos mismo, el rechazo al diablo, ¿no? De las Siempre es cuestiones más oscuras fácil en ver realidad, esa a imagen todo lo ahí. que, a todo lo que presuponga oscuro. Por ejemplo, ayer hablábamos con Ale, que está conectada, sobre las velas. Y ella dice, bueno, la vela violeta tiene que ver con espiritualidad, bla, bla, bla. Le digo, sí, pero los umbandas a la vela violeta la prenden para pedir muerte, porque no la Depende, prenden para... lo que pasa son distintos sistemas. A ver, el tema de Pero los está colores, bueno, claro, está bueno también entender, ahí está la película, perfecto, gracias, me sí, parece la vi, excelente. peliculón y medio, la pueden ver en YouTube, si no la encuentran por ahí en YouTube, está subida, es de, no me Claro. acuerdo del John director, Carpenter. de Carpenter, es una de las películas menos difundidas de Carpenter y que es excelente, Y pero yo me la vi en extraña que haya cuando... sido poco difundida, porque el mensaje que tiene es evidente y Aparte, además es fuertísimo. si la ven, también van a entender un montón de memes que están dando vuelta. Así que también mírenla porque está muy buena. Volviendo a las cartas de la corte, entonces, porque también un poco también es exprimirte con esto hoy totalmente. La cuestión de los caballos, porque los nombramos muy poco. Los caballos también aparecen, o sea, los reyes aparecen en caballo, los caballos aparecen en caballo, hay carros, o sea, esta idea de movimiento que aparece en estos dos, cuando en realidad siempre, por ejemplo, un tarot tradicional como es el Rider White,
está el rey sentado en su rey, obviamente, al mundo, y el caballo es el que se mueve, por eso también en las caracterologías siempre se pone como que el caballo está en la vida útil del ser humano y el rey ya sería un Sí, jubilado. Ahora, acá hay una vuelta de tuerca bastante interesante en un montón de aspectos, porque los reyes pasan a ser caballeros y los caballos pasan a ser príncipes. Pero fuera de la príncipes. denominación, como es, idiomática de la traducción y demás, yo acá lo tengo en italiano, porque me lo compré en italiano. Soy tan hijo de puta que me lo Sí, compré sí, en yo italiano. también tengo esa edición, la tengo también. Tengo otra, pero en inglés, pero tengo esa. No, porque lo Dios, quería pedir, lo quería pedir en español, porque el grande viene en inglés nomás. Y me lo compré en inglés, me vino en inglés, punto. Pero las traducciones de las cartas al español del TOT son malas. Son malas, por bueno, ejemplo, es más, el arcano 11, que es la lujuria, the last en inglés, sí, last, lujuria, lo traducen como sí. deseo, deseo. Acá Y está con las puesto como menores también. lujuria. Acá está puesto como lujuria. Yo tengo esta traducción más que nada porque iba a entender como no sé inglés, iba a entender el manual que le acompañaba y lo compré en italiano. Bueno, te respondo lo de la diferencia. ¿Por qué los reyes están en caballos? Reyes o caballeros para el TOT es lo mismo. O sea, los caballeros son reyes, los knights. ¿Mm? Bien. Las reinas están sobre tronos siempre, los príncipes están sobre caballo y como te dije antes, salvo en el TOT que depende, algunas están como volando, se toman algunas licencias, en general siempre las princesas están Sí, paradas sobre la por tierra. ejemplo, acá está hasta sometiendo a personas. Tiene un poco de eso, es muy saturnino el príncipe de España. Medio sadomaso. No, yo lo veo más que como sadomasoquista, lo veo más como explotador, ¿no? Como Tiene, como te alguien. digo, es muy saturnino. Pero lo que tiene el príncipe es que es tan rápido como crea, destruye. ¿Mm? Pero bueno, respondiendo a tu primera pregunta, hay un concepto muy claro del por qué los reyes están a caballos, por qué las reinas están en tronos, por qué los príncipes en carrozas. Los reyes, al representar la parte fuego, tienen una acción que tiende a ser rápida siempre e intensa. En todos los reyes, más allá del palo. O sea que Entonces, por mueven. eso están a caballo. Porque Claro. pasan con intensidad, con fuerza, pero su efecto no es duradero, es rápido. Consume y sigue, porque es la parte de fuego. Las Claro. reinas son principios o tienen una acción que tiende a asentarse, porque es el agua, las reinas. Entonces, por eso las reinas están sobre tronos. Y los Todas están sentadas, príncipes sí. están sobre carrozas porque son el hijo del rey y la reina. Y el carro es como una especie de trono Ah, el andante. movimiento, claro, o sea, como que tiene la mezcla de los dos. Mirá qué interesante, nunca lo hubiese, es una pelotudez lo que me estás diciendo, porque si yo me pongo a No, observar, es que lo hay muchas veo. cosas que son así, ¿eh? Como muy lógicas. Lo que tiene este sistema, como te digo, es que es súper Lo que pasa es que coherente. lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a ver cosas como que decantan solas, al menos en el tarot, que el sentido común se empieza como a borrar en un momento. Y vos esto que me estás diciendo, yo este mazo, te digo la verdad, el mazo Crowley lo conozco del año 2009. Lo he usado un tiempo, después lo he dejado porque me lo chorearon y me lo volví a comprar. O sea, y en todo este Sí, me tiempo contás. no me he dado cuenta de la terrible boludez que me acabas de decir, que es la obviedad. Era sencillo, era sencillo. También tienen su lado complejo las cartas cortesanas, como esto que te decía, lo de la distribución astrológica, que esa sería la correspondencia astrológica. Después tenés la correspondencia cabalística, donde se empieza a agarrar de un concepto cabalístico que es los parsufim. Un parsuf es rostro, semblante, parsufim, rostros o semblantes, que es una forma alegórica de expresar ciertas sefirot o grupos de sefirot con rostros humanos. Entonces vos tenés que Jogma, la sefirá masculina, la primera sefirá masculina que surge como el primer impulso, representa a Abba, el padre, por lo tanto son los reyes. Mientras que Binah, que es la complementaria, que es el vientre de la gran madre y todas estas cuestiones, son Ima, la madre, las reinas. El Tiferet y otras Sefirot, porque no es solamente Tiferet, sino las Sefirot que la rodean, forman lo que se llama el semblante menor o el hijo, el Sawiran Pin,
y son los príncipes. Y las princesas o sotas son la novia o la calá sería el rostro, que espera ser rescatada o redimida de alguna forma por el príncipe. Es muy interesante esa dinámica simbólica que se da, porque hasta podés pensar en cuentos clásicos de hadas, ¿no? Donde Sí, de hecho hay la cábala, princesa que bueno, es... ojo, perdón, Sí. la visión terriblemente machista de los patriarcas cabalistas también hay que rescatarla porque después van a saltar a decir un montón de cosas y No, pero hay que ir estamos... más allá de eso. Hay que ir No, más no, lo allá de quiero eso porque resaltar en porque realidad no están veo hablando que de roles dice sociales. mucha gente. Es muy interesante porque aparte, otra cosa que se me vino a la cabeza mientras vos graficabas el árbol de la vida, tenemos que hacer un vivo sobre Kabbalah porque yo, caso de lo que he leído, no he estudiado Kabbalah y pego unas patinadas terribles en un montón de cuestiones. Pero, volviendo al tema de Vichin, viste que él hace una correlación con los sefirot y los diferentes trigramas y él a su vez pone, esa relación sin embargo la hace muy bien. Porque yo lo que he consultado con gente cabalística me dicen, no, sí tiene que ver con lo que vos has dicho, y está bueno y está bien hecho. Ahora, después pega la Tiene una patinada coherencia. final. Lo que yo te Sí, iba no, a a ver, preguntar de el esto, chabón, ¿sabes lo que pasaba con Crowley? Se obsesionó con el chin y lo quiso meter en todos lados, básicamente. No hay lo que demasiada pasa vuelta es que que darle. en ese momento estaban las primeras traducciones del chino al español, y Las de después Vina como que Rai. empezó a generar, claro, y era como que era novedoso saber cómo los chinos, porque ni se sabía astrología, ni se sabía que los chinos tenían algo mucho más complejo, ¿no? Pero era novedoso saber, incluso estaba vedado lo que es hoy la astrología védica, que recién ahora se está como conociendo un poco más. Digo, se creían que esos pueblos eran completamente bárbaros en cuanto al esotérico. Pero lo que yo te quería preguntar esto de los, volvamos a los cuentos de rescate. Entonces, si yo tengo que graficar, según el tarot top, una familia, acá no la podría graficar nunca, porque si tengo mamá, papá e hijo, No, no necesariamente. Eso depende del propio operador. Si uno tiene un concepto patria, familia y tradición, y va a estar impedido de poder ver más allá de lo binario que se presenta. Porque, a ver, la verdad es que hay gran parte de esto que tiene que ver con un simbolismo dual, que luego se convierte en un 4, luego en un 8. Hay variedad, pero hay que saber verla, ¿no? Por ejemplo, fíjate que las princesas son los sotas. Los sotas en el White son como bastante andróginos, si te pones a mirar. Por este sí, motivo, que hay son una... O sea, hay que bastante entender que explícitos. no Sí. están hablando de problemática de género, porque la verdad es que cuando se pensó todo esto, el género no era una problemática, no era un tema que se planteara. Están hablando de una cuestión alegórica más sutil. Cuando hablan de la princesa que debe ser rescatada por el príncipe, no están hablando literalmente de una mujer que es No, yo, a rescatada ver, por un yo hombre. lo llevo a la problemática de género. Yo lo llevo a la problemática de género no por un obse, sino porque es un tema del cual se habla mucho, pero también es un tema muy interesante para ver nosotros como hoy, y activadores de estas cuestiones antiguas, digamos, rescatadores, porque en algún punto rescatamos eso, lo podemos llevar a activar, digamos, desde lo teórico. En lo práctico sucede lo que vos decís. ¿Con qué género te identifica, vieja? Se terminó acá, ¿entendés? O sea, no hay otra discusión. Tal cual, no hay que complicarse tanto con eso. Hay que entender que en realidad está hablando de principios más universales, como por ejemplo, a ver, vos en la corriente te alternas tenés positivo y negativo. Y vos no podés agarrar y decir, no, yo voy a conectar los dos en negativo porque no me gusta el positivo. Y no te va a andar, si cualquiera metés los dos en positivo te va a hacer un cortocircuito. Entonces, se refiere Querían a abolar, principios que que son cagate más de risa que universales. querían abolir el macho y el hembra de los interruptores. A mí me parece una pérdida de tiempo concentrarse en esas cosas, la verdad, cuando hay problemáticas mucho más serias. ¿Mm? Sí, sí, O es sea, mucho más serio, sí. ¿qué te va a cambiar? Que nada más que cuando vayas a la ferretería no sepas cómo pedirle un enchufe FIPO. O sea, Yo seamos... me enteré de esto porque, bueno, mi papá entre otras cosas que hace electricidad porque le encanta y porque le gusta y qué sé yo qué, y fue a comprar y me dice, mira, esto es para vos, me dice, me manda un audio contándome el electricista. Yo me cagaba de risa, obviamente. Pero digo, es interesante pensarlo como teóricamente, no modificarlo, porque, ¿y qué opinión te merecen esos tarot que modifican eso? Viste que hay toda una rama de tarot que modifican estas cuestiones. Es que en realidad, para mí, lo provechoso no está en modificar el tarot en sí, sino en nuestra forma de cómo lo entendemos.
Bien, Lo que ok. hay que ayornar es nuestra visión del asunto, no agarrar y despedazar la tradición según los caprichos del momento. No digo que toda esta problemática es un capricho del momento, es un problema que se plantea mucho actualmente, no lo desvalorizo para nada, pero hay que entender el contexto en el que estas cosas vienen y realmente plantearnos si vale la pena ponernos a destruir algo que ya está muy bien armado y que difícilmente a alguien se le prenda. Debe ser un genio, la verdad, para hacer algo mejor que este sistema, para mí. Y tener en cuenta que esto no es de una sola persona, hay como mucho derrotero histórico donde le Sí, dan es una vueltas, pero no. construcción, es una construcción. Dame un segundo que le Es pongo un la batería mapa. a esto porque si no nos vamos a quedar sin batería y va a ser un tema. A ver, el Ahí mapa no está. es el territorio. El mapa no es el territorio, hay que entender eso. Pero como orientación nos sirve perfectamente. Si nos ponemos a empezar a cambiar todo porque nos ofende o porque no nos gusta cómo está planteado o porque, bueno, es viejo, bueno, A ver, hace tu para. propia ansia. Está bien, ahora te voy a hacer una pregunta que a lo mejor la respuesta ya me la estás dando, pero todo lo que vos estudiaste del tarot Crowley, que es vastísimo y muy interesante, porque aparte, bueno, ya quedó muy en claro en los otros vivos y en este, por si hay alguien que se prendió ahora, que tenemos que saber un poquito de Kabbalah, un poquito de iguametría, un poquito de astrología bastante, un poquito de todo, para obviamente adaptarlo. Pero todo tiene como una falla. ¿Lograste detectar una falla y que vos sobre la marcha la podés llegar a modificar? Varias. No, hay Porque una como para vos mí decís, principal en la al ser cual yo no una, coincido perdón, con stop. el TOT. Como es una construcción colectiva, todas las construcciones colectivas se le escapan tortugas porque pasan de mano en mano y se van construyendo. Por eso Y te porque digo, somos individuos. Porque somos individuos, claro, entonces vos no podés estandarizar algo colectivo y aplicarlo al 100% sobre un individuo, porque cada uno es un universo diferente. A ver, yo con lo que tengo cierto resquemor con el TOT, y que siempre lo aclaro cuando lo enseño y demás, o sea, ustedes tómenlo, déjenlo, mi desacuerdo es en el cambio que él hizo de las letras. O sea, las para letras mí hebreas. no tiene demasiada coherencia que la Hey esté uniendo Netzach y Yesod y la estrella esté uniéndose, creo que son completamente masculinas y que tienen una cuestión mucho más asociada al emperador. Él enroca el emperador y la estrella. Sí, hace un Y cambio a mí violento. eso no me termina de cerrar. A mí no me termina de Ni, cerrar. ni en lo teórico ni en lo práctico. O sea, vos sentís que ahí hay una falla. La verdad que en lo práctico el cambio de numeración no cambia, o de letra no afecta demasiado, porque la verdad es que yo me centro más sobre el arcano en sí que sobre la letra. Pero en lo teórico para mí hace agua. Ojo, hay algunos que han hecho unas justificaciones muy extensas al respecto y demás. Pero la verdad es que Crowley hizo ese cambio porque no encontraba dónde meter la letra Sadí. Porque cuando él canaliza el libro de la ley, no lo canaliza él, sino con la esposa, le dicen que todos sus atus son correctos, pero que Zadí no es la estrella. Entonces pasan un montón de años, porque esto fue en 1904, hasta que realmente el tipo dice, ah, bueno, el cambio viene por este lado. Para mí, el basarse puramente en una canalización para hacer una modificación así no es suficiente. A veces las canalizaciones dicen muchas cosas y no todas Sí, ellas son. una canalización también de dudosa precedencia, porque es una canalización que es un corte y pegue de un montón de cosas anteriores que él las acomoda. O sea, no, a mí no me Ese convence es mucho otro la tema. canalización, Ese pero es otro bueno, pero a tema, a ver mí. hasta qué punto es canalizado, hasta qué punto es él, ¿no? Sí, hasta qué punto él también tuvo la visita, ¿no? Mítica que cuentan cuando fue al Cairo y le bajó el dios y le empezó a decir, o sea, también hay mucho de poesía alrededor de eso, que es muy de la Mucho época también, ¿no? romanticismo, sí, Claro, hay sí. mucho romanticismo. Ahora que hablaste del romanticismo muy interesante porque este mazo se adjudica el tener un montón de estar ambientado en Egipto. Sin embargo, uno tiene que mirar muy duro para entender símbolos egipcios. Tiene poco en realidad de egipcio, no es de egipcio estrictamente hablando, tiene muy poco. La mayor Yo parte lo de lo único que egipcio que encontré. pone es en relación a la adaptación que él hace a Telema. Eso, por Pero ejemplo, no es egipcio, eso es bíblico. Vos ves ahí los cuatro bestias de Ezequiel.
Sí, es verdad eso Los cuatro también. querubines. Yo, para que O encuentre la sea, carta, porque la sí, carta más egipcia que me pareció es la el carta Aeón, de la muerte, cuyo sombrero el papado adjudicaríamos a un Osiris. faraón, pero fuera de eso, digamos, es como que me costó entender esto, esta cuestión egipcia dentro del mazo Tot. Sin embargo, se puede relacionar libremente como se relaciona o eso lo podemos obviar. Si vamos a hablar Es lo estrictamente de mitológico, lo ¿eh? histórico, de lo objetivo, la verdad Sí, es que verdaderamente lo que conocemos del antiguo Egipto, ¿no? Lo que nosotros entendemos dentro de los esoterismos, como que viene de Egipto y demás, no es puramente egipcio, es greco-egipcio y es todo muy del último periodo, ¿no? Donde ya estaba la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? En Egipto. Entonces hay un sincretismo entre la religión griega, la magia egipcia, la religión y la magia estaban muy, muy fuertemente entrelazados en esa época. Esto se nota mucho en muchos nombres, en las funciones y fusiones que dan a los dioses entre uno y otro. Tenés dioses en esa época que son como Serapis, que es una mezcla de Zeus y Osiris. Tenés una figura como exacto. Hermanubis. Sí, a mí Entonces, me llama, por eso te lo hablando, pregunto, porque lo que hay de Egipto dando vuelta a nivel esotérico tampoco ha sido como modificado, ¿viste? Es como que seguimos reeditando textos que son viejos y se sigue y no hay como una nueva modificación. Hay mucho de romanticismo. Y el otro sí. día vuelvo al cine y les recomiendo otra película clásica, se llama Calígula, seguramente la habrán visto. Les Oh, recomiendo sí, clásico, la, película de culto. sí, es una obra de teatro hecha película, porque aparte tiene todos los códices del teatro, viste, las escenografías muy interesantes. Yo vi la versión sin censura, la versión adaptada, la última, porque la original no tiene las escenas porno, la del Eh, 84 es Calígula, pero me ¿Qué pareció hacen eso, interesante. no? Claro, pero me pareció interesante cómo le da importancia al manejo político y a la demencia de él, ¿no? Que me parece como más interesante que ver gente garchando, ¿no? En cuanto a lo Sí, histórico. está muy bien Pero retratada. si estaba mal de la cabeza, pobrecito, pero en una escena, cuando él va a buscar a su esposa y todo lo demás, va a buscar a una sacerdotisa de Isis, de hecho se termina casando con la esposa que es supuestamente sacerdotisa de Isis, pero también hay varias escenas donde en pleno Roma, ni siquiera Grecia, en Roma, hay como reverencias a dioses egipcios, estamos hablando de la Roma precristiana, ¿no? Y me pareció muy interesante esto que vos decís del sincretismo. Si no la vieron, mírenla porque aparte es un peliculón muy bien hecho, o sea, adjudica claramente la cuestión de clásico, pero fuera de eso, ese detalle me llamó mucho la atención y vos me lo estás respondiendo ahora con esto bueno, mirá que no es lo que creemos que es. Es que es muy interesante lo que vos decís, porque de hecho el culto a Isis, a ver, la figura de Isis es tremenda y atraviesa transversalmente a todo el hermetismo y a toda la tradición occidental. O Bueno, sea, la Virgen Isis sigue María es estando. eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Se extendió en un montón de partes de Europa el culto a Isis. En la Roma imperial y postimperial, incluso hasta el siglo II más o menos, sí, hasta principios del siglo II, el culto a Isis no lo podían erradicar de ninguna manera, estaba tan metido en la cultura romana, griega y demás, que era una de las fiestas más importantes. De hecho, lo que hicieron fue reemplazar la fiesta de Isis por la de la Virgen María. Y si te pones a mirar y Claro. analizar un poquito las imágenes de Isis y las imágenes de la Virgen María, te vas a dar cuenta que ni siquiera se calentaron demasiado en modificarla. O sea, No, los mismos le símbolos. pusieron un mantito arriba celeste y punto, se terminó ahí. Sí, tal No, cual. no. O sea, pero el culto a Isis sigue existiendo. Sigue existiendo incluso en la religión católica. El culto mariano ahí sigue con cierta forma, aunque pervertido, ¿no? Hay una perversión ahí de la cuestión. Pero el culto a Isis Sí, nunca desapareció. hay, hay un poco más de perversión, digo, ya hay una cuestión más, quizás hasta Volviendo a lo gore de, en el mundo egipcio, en el Tot. Sí, Más que egipcio, yo te podría decir que el cóctel de sistema de creencias o teológico que está por detrás, o mitológico,
va a estar juntando cosas del mundo clásico, de la mitología romana y griega, muchas cosas del orfismo, tiene mucho de gnosticismo también el tarot de Tota, hay ciertas cartas puntuales que meten conceptos muy de la gnosis, del gnosticismo, no de Samael Aun Weor, vale Sí, aclarar. sí, quedó muy claro que Samael no lo vamos a hablar No nunca tiene más. nada que ver con el No, verdadero no, gnosticismo. pero está bueno aclararlo porque hay un montón de gente que cuando acá, por lo menos en Rosario, el otro día me cagaba de risa porque salí, digamos, hoy casi mato a alguien, fue un día muy terrible acá, pero digo, y había pegado carteles de reuniones gnosis que hacen de Samael, ¿no? Ah, sí, sí, acá Vía también. Zoom o vía cosas, entonces vos podés tomar las clases online gratuitamente. Y me reía y me acordaba de vos porque digo, esto es terrible, digo, o sea, pero porque No, le es siguen una llamando secta. gnosticismo. Son Sí, una son una secta secta, destructiva están de y las brujas. destructiva. Así que Destructiva lejos, para qué. lejos, Samael Aun Weor. Sí, un besito. Bueno, Pero digo, gnosticismo también clásico. clásico, de lo que es los textos de los primeros siglos, de los textos setianos, de valentinianos, tiene mucho de por ahí. Después tiene Kabbalah, Parrolete, Sí, y Kabbalah es muy Levertí. evidente la. Y Sí, sí, la Telema. Kabbalah es. Particularmente, la diferencia con otro sistema de tarot es que él pone su gotita de Telema, de su propia filosofía, de su propia religión. Sí, que lo hace un mazo sumamente atractivo. Hay una imagen de las cartas de la carta, de la corte, que a mí me resulta sumamente perturbadora. Y de hecho me resulta perturbadora en otros mazos Y también, como Madre Paz, sigue. que intenta emularlo. Y para que te busco el Madre Paz, porque el Madre Paz, la copia, yo cuando digo que Vicky Noble, cuando hace Madre Paz, dice que se inspira, comillas, fuertemente en esto. Cuando yo digo que no se inspira, sino que copia, se me enojan, pero bueno, es mi opinión también. Claro, hay copias muy evidentes, ahora te voy a mostrar, pero quiero ver que veas esta, que es bastante copiada. Pero a mí me perturba la de Todd puntualmente por el grado de misterio que Es un tiene. tributo, no es una copia. Es un tributo. Claro, sí, acá está. Bien, esta, que es la reina. Sí. La reina de copas. Mm. Fíjate, esta es Carta la. interesante. Cualquier tributo es Coincidencia. parecido. Claro. Igual que Sí, sí, sí. ¿para qué te busco? Este es el príncipe. Y cualquier parecido también con los aros de que aparecen atrás también es pura coincidencia. Son Igual varía coincidencias. el mago, digamos, que le pone otra escena, le pone Lo que pasa otra es que cuestión. cuando vos ves un mazo redondo, ya la cabeza te hace como, y pensás que no, pero sí. Pero a mí puntualmente me perturba bastante porque es una carta bastante enigmática. Si bien es agua con agua, como decías vos recién, podríamos decir que es totalmente agua, o sea, es una entidad acuática, pero Es también es la como más acuática, acuática de las cartas. Es la pero más también es representativa o la más pura del agua. y es misteriosa. Es la Si más me voy, déjame ver a quién le puso. Le puso el hexagrama 8 que ¿cómo es? El ejército. Vos podés creer, y acá iría el 29 que es el agua, ¿no? Porque lo que pasa es que el Sí, ejército va no, por no, abajo, es la el verdad agua que que no va se por sabe muy abajo. bien qué se le cruzó por la cabeza cuando hizo esas correspondencias a Crowley. Para que Yo me por eso fijo, porque nunca. tengo acá, dame un segundo, señor director. Es bien No, canceriana la. el 8 es la solidaridad. Es la solidaridad, no es el ejército. El ejército es el 7. Pero no sé qué le puso porque acá iría tranquilamente el 29, que es el agua en toda su extensión, ¿no? Pero me perturba en un montón de cuestiones porque no se le puede ver la cara, o sea, no sé cómo explicarte. Es que está hecho a propósito eso. En realidad, esto lo explican, se explica ya en el Liberté y después él lo repite, que la reina de copas en realidad no tiene una personalidad muy bien definida. ¿Mm? Porque al ser la parte agua-agua, tiende a adoptar los modos o los comportamientos de aquello que la contiene y la influencia. Así que su rostro Bueno, es es más lógico. perceptible a través de su reflejo que mirándola directamente. Es un poco la Claro, idea. porque el reflejo De no hecho, está se ve como más acá. quizás en el reflejo del rostro. Tiene eso.
Sí, Es es muy, una muy carta. canceriano, es el último decanato de Géminis y los dos primeros decanatos de Cáncer, la reina de copas. Sin embargo, no aparece un cangrejo en toda la imagen. No, pero aparece una tortuga, creo. No me equivoco, un pececito Aparece, sí, saliendo la una. No, es como una ballenita y hay Es un. una especie Le de podría atún, decir. parece. Es un pez. Claro, y Es una un... cigüeña ahí como que vendría a traer un hijo o alguna cuestión, Y si no, no te queremos puedo agarrar decir esa. los cancerianos. Pero sí te Porque en el aparece, por resto, ejemplo, un cangrejo en el rey de copas. Y el rey de copas en realidad toma el último decanato de Acuario y los dos primeros de Piscis. ¿Eh? Ahí es como que te deja confundido, porque vos lo ves y pensás en cáncer, pero son símbolos del agua. ¿Mm? Son símbolos pero del acá, por agua, por eso ejemplo, esta, que es ahí sí Capricornio, acá es muy son claro el cómo último aparece, decanato de Acuario y los dos primeros decanatos de Capricornio. La claro, reina alta cornuda, ¿no? Pero, exacto. Pero en otros no, ahí Frida Harris, la verdad yo o él no te la aclaran, porque eso viene, como te digo, del Liberté. Al Liberté te dice, tiene un cangrejo y no te dicen bien por qué. Y claro, yo porque vos creo lo que ves ahí sí, por donde viene la clave, pero bueno, no me voy a ir por las ramas, porque si no es una locura. No, no, te preguntaba, sí, que hagan el curso, ¿viste? O sea, tampoco, vieja, loco hagan el curso. Pero te preguntaba No, porque bueno, me hay resulta. otras cosas que tienen que ver con las partes de constelaciones que toman, no solamente del zodíaco, sino con las constelaciones internas del cinturón zodiacal. Y a veces hay muchos atributos que tienen que vienen de ese tipo de relaciones, y no tanto de la parte Hablando de esto, zodiacal. cuando vos sabés mucho de astrología, por lo menos sabés más que yo de astrología occidental, cuando hablamos, vos seguramente lo dijiste en otros vivos, esto de que vos, bueno, una duda puntual en ciertas cosas, vas a la carta natal ni te molestás en lo que son las cartas de tarot porque la astrología es más puntual. Ahora, cuando vos haces una lectura de carta natal, este sistema astrológico que toma Crowley, ¿lo podés adaptar o es solamente teórico? No, sí, sí. Hay una cuestión muy práctica de esto. De hecho, a ver, quizás no tanto en las cortesanas, pero en las menores sí, en el resto de las menores, donde tenés esta combinación planeta-signo, juega muchísimo eso. De hecho, hay formas en las cuales se pueden intercalar la astrología y el tarot mismo, y empezar a ver qué cosa coincide con cuál, y se pone muy interesante la cosa. De hecho, yo creo que es muy provechoso usar más de una mancia por una misma cuestión. Eh, Hoy en día, qué sé yo, uno viene a hacer una consulta en general, va a leerle contar, pero si a veces a uno le queda resonando una cuestión que decís, a ver qué tránsito tendrá esta persona que le está saliendo esto tan puntual, y te Claro. pones a ver el cielo, pero yo te puedo asegurar que siempre vas a encontrar una relación muy interesante en lo que estás viendo en las cartas y en los tránsitos, por ejemplo, de las cartas de la persona. Se da muchísimo eso. Claro, porque muchas Ahí veces como vas a la carta se y decís, tiende a, pucha, claro, se tiende a separar simbólicamente las cosas y decimos, bueno, está regido por, está puesto por, está hecho esto, pero después cuando queremos hacer el recorrido inverso no sucede, puede pasar con muchas otras mancias y cuestiones que encontramos. Por eso en la práctica te sí, de preguntaba, acuerdo. más que nada porque yo no uso astrología occidental ni espero hacerlo en corto tiempo porque mi cabeza va a explotar, si no, pero, Claro, ¿qué claro. más? ¿No? ¿Querés aprender? Claro, no, no, ya tengo demasiado. Lo que pasa es que siempre, viste, se abren puertas para todos lados. Pero bueno, es muy interesante. Bueno, se nos está casi terminando el tiempo. Tus últimas palabras son tuyas. Dígalas ahora, muera para siempre. Vamos a hacer un vivo de Cábala porque la verdad que me interesaría muchísimo para complementar esto. Encantado. Ya sé que encantado, por eso te lo estoy diciendo. Pero digo, me resulta sumamente interesante, aparte me agradecen muchísimo los vivos con vos porque aprenden muchísimo. Yo te digo que lo que he aprendido con los vivos y lo que aprendo fuera también es muchísimo y te lo agradezco de corazón porque realmente
creo que la generosidad que tenés para transmitir más allá de las clases y todas las cuestiones, y la facilidad, porque hay gente que es muy generosa y no tiene facilidad tampoco para transmitir. Bueno, te Eso agradezco también, mucho, la verdad. eso, no te emociones, no es para que te emociones, pero se ponía a llorar. Pero sí me parece interesante porque es un conocimiento que no maneja cualquiera, lo del tarot de Tot, y si lo manejan, lo usan como si fuese un mazo más. Y por ahí está bueno para gente que nos gusta, nos interesa, leemos, o que realmente leemos un poco más de lo que se tiene que leer, alguien que te diga, che, no, lee por acá, chusmea por acá, busca por acá, porque por ahí si te vas de repente a una librería, como me pasaba a mí, te terminas comprando un librito de un loco que hizo las cartas Crowley y las analizó desde el conocimiento interior, un alemán, que un horror ese libro. Sí, lo conozco, viene con una de Le las empezó ediciones del hablando. mazo. Entonces te vas encontrando con un montón de cosas que por ahí está bueno también que hayan puntuaciones puntuales. Por eso en lo de la cábala me interesa, porque algo conozco, algo sé, no mucho, pero por ahí adaptado a las cartas sería muy interesante. Pero bueno, tus últimas palabras, Alejandro, antes de morir para siempre. No, bueno, a ver, como digo siempre, aquellos que les interese este mazo, que les llame, que les guste, nada, acérquense, no le tengan miedo, ni a la imagen de Crowley no es un mazo oscuro, ni mucho menos, al contrario, el mensaje que hay detrás, porque yo considero que el tarot en general es un libro que nos cuenta algo bastante específico a nivel iniciático. Y que en el TOT está muy bien expresado, así también en otros. Entonces, y que también eso, ¿no? Que tratan de ver el tarot no solamente como una herramienta adivinatoria, sino como una herramienta de autoconocimiento. Que cuando uno lo empieza a ver de esa manera, también empieza a fluir en la adivinación de otra forma. Claro, empieza como a abrir los panoramas. Claro. Y porque No empezás me a gusta verlo hacia mucho. adentro, porque lo que ves hacia adentro lo puedes también ver afuera, lo empezás a identificar en otros, cuando haces Hay una una autora consulta. perdón, hay una autora de Tarot Rider que a mí no me gusta mucho porque tiene muchas incongruencias en su análisis, según mi punto de vista siempre, que es Rachel Pollack, que también quedó Sí, sabía que encriptada ibas a decir Rachel Foley. y que ella, claro, y sin embargo, ella tiene un título que yo se lo choreo y me parece muy interesante, que es esto del laberinto abierto, ¿no? Que me pareció que tiene un muy buen concepto en que el tarot termina funcionando como eso, como un laberinto en el que uno no termina nunca de encontrar algo y buscar no solo a nivel teórico, sino que a nivel práctico un montón de cuestiones. Así que le Entonces choremos a acaban. Rachel fuera del laberinto. Igual, a ver, ella quizá lo aplicó el tarot, pero el arquetipo del laberinto es muy, muy iniciático, ¿no? Si nos vamos al Minotauro, al hilo de Bueno, y Ariadna, Grecia lo explota, Grecia y Stephen King creo que explotan los laberintos como ninguno. The Shining. Aunque Creo que como ninguno también usado. explotan el laberinto de una manera que no te lo puedo explicar. Pero bueno, nos estaremos encontrando entonces la próxima para hablar un poco de cábala, obviamente aplicado al tarot, y por qué no, alguien que quiera aprender alguna vela. Estamos en pleno Shabbat, porque ya también podríamos hacerlo en otro No, Shabbat. estamos usando tecnología. No. No, es que no se entere la uva. Pero bueno, te mando un beso enorme, nos estamos viendo. Igualmente, querido. Estamos encontrándonos pronto, la próxima. Dale, Un chau, saludo a chau. todos. Dale. Gracias. Chau, chau.